Como si al mundo no le faltaran cosas, hay gente hablando de una tercera guerra mundial. En este video vamos a intentar responder si eso es posible. Vamos a hablar de la invasión de Rusia a Ucrania. Y este video puede envejecer muy mal, pero así es la política y así es el periodismo que nos narra. Después de meses de tensión, Rusia finalmente invadió a Ucrania. Lo hizo con el objetivo de salvaguardar a la población rusa, prorrusa, que se encuentra en Ucrania. ¿Cómo es esto? Si eso es otro país. Bueno, en este video vamos a tratar de hacer un breve repaso por todos los acontecimientos que nos trajeron hasta acá. Me preguntaron muchísimo que cuándo empezó todo. La verdad que marcar el inicio de cualquier conflicto puede ser una cosa un poco subjetiva, pero primero que nada hay que decir que Rusia y Ucrania fueron alguna vez parte de la misma cosa. No vamos a hablar del Imperio Ruso para no irnos tan atrás, pero Rusia y Ucrania fueron parte de la Unión Soviética y tuvieron una relación un poco complicada. Esto es para entender que hay formas de pensar y de sentir de los pueblos de hoy que obviamente cargan con cicatrices históricas. De hecho, a principios de la década del 30, millones de ucranianos y ucranianas murieron de hambre durante la colectivización forzosa de las granjas de Stalin. Entonces, imagínense crecer con esas historias en tu familia de mucho resentimiento hacia Moscú. Nos saltamos un par de décadas, sabemos que la URSS se disuelve en 1991, Ucrania gana su independencia, Rusia y Ucrania ahora son dos países separados y esto es bastante importante de recalcar. Llegamos entonces a este siglo. Ustedes se acordarán que en el 2014 los medios estuvieron hablando bastante de esta región. ¿Pero qué había pasado? Hacía un tiempo ya que se había empezado a elaborar un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania. Sin embargo, el presidente de Ucrania de ese momento, Yanukovych, cede ante la presión rusa y suspende el acuerdo. Esto genera un fuerte movimiento en las calles ucranianas que arranca con un pedido de que se retome el diálogo con la Unión Europea y termina después de varios meses directamente derrocando al gobierno de Yanukovych. Esto fue lo que se conoció como el Euromaidán. Si bien arranca con una serie de protestas estudiantiles, se terminan sumando a sus bases fuertemente los partidos de ultraderecha. Si a eso algunos le llaman revolución, podemos decir que se generó una contrarrevolución en algunos sectores del país porque se empiezan a organizar las repúblicas separatistas de Crimea, Donetsk y Lugansk. Ya conocemos la historia, Rusia aprovecha para anexionarse la península de Crimea junto a los grupos prorrusos, habla del regreso de Crimea como diciendo que es algo que siempre le perteneció en realidad a Rusia y por esta movida Rusia es expulsada del G8 y recibe sanciones económicas de la Unión Europea. Pero claro, quedan estas regiones del este de Ucrania, Donetsk, Lugansk, que siguen siendo repúblicas separatistas. Sigue habiendo un reclamo allí, son regiones que son culturalmente, étnicamente rusas, que hablan ruso, que se sientan rusas y que se quieren separar de Ucrania. Entonces, desde ese momento, desde el 2014, arranca lo que se conoce como la Guerra del Donbass. Esta es una guerra que enfrenta a estos grupos prorrusos de estas repúblicas separatistas con el ejército ucraniano. Desde ese momento hasta hoy hubo por lo menos 14.000 muertes en ese conflicto. Entonces, ¿estaba todo calmo en Ucrania antes de que llegara Rusia? No, había un conflicto interno fuertemente apoyado por las potencias extranjeras. Pero vamos ahora a ver el detalle de los últimos sucesos. Por lo menos en noviembre del 2021, Rusia empieza a intensificar la movilización de sus tropas hacia la frontera con Ucrania. En enero de este año hace ejercicios militares con Bielorrusia, que también es limítrofe con Ucrania. Y ya en febrero enciende completamente la mecha el 21 de febrero cuando reconoce a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. Días después nada más anuncia lo que fue esta operación militar especial en el este de Ucrania, en estas zonas, pero el problema es que se empiezan a escuchar explosiones en todo el país. Это решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. ¿Qué ha dicho Rusia en esto de respaldar a estas repúblicas separatistas y arrancar esta operación militar? Dice que tiene dos objetivos. Por un lado, la desmilitarización de Ucrania en un país donde Putin dice que los líderes tienen directamente un proyecto antirruso, y por otro lado la desnazificación de Ucrania. Esto palabras textuales de Putin, y me lo han preguntado un montón. A ver,
Sí, existen grupos de ultraderecha que combaten en el ejército regular ucraniano contra los combatientes prorrusos del este. Ahora, esto no equivale a decir que Ucrania es nazi, es un país nazi o que su ejército es nazi. ¿Qué ha dicho Ucrania? Estamos solos defendiendo a nuestra nación. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para darle a Ucrania una garantía para unirse a la OTAN? Todos tienen miedo. Mientras tanto, miles de civiles abandonan la ciudad. En las raíces de este conflicto está este coqueteo del que hablamos antes entre Ucrania y la Unión Europea. En el 2019, Ucrania enmienda su constitución y establece un mandato donde se plantea este interés de Ucrania de formar parte de la OTAN. ¿Por qué querría formar parte de la OTAN? Porque la OTAN tiene un principio que establece que todos los miembros de la OTAN van a generar una respuesta conjunta si uno de sus miembros se ve amenazado. Entonces Ucrania dice, yo me siento amenazado por Rusia, quiero que todos estos países salgan a defenderme en caso de que suceda algo como lo que acaba de suceder. Que Ucrania pueda unirse a la OTAN representa un riesgo directamente existencial para Rusia, porque significaría que podría tener bases militares de potencias enemigas en las puertas de su casa. Esto explica completamente desde la geopolítica las acciones de Putin. Y no es tan loco, si no le podemos preguntar a Kennedy qué sintió en los 60, en la crisis de los misiles, cuando descubren bases de misiles de origen soviético en la isla de Cuba. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность. Инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам. И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны с МК-41 в Польше и в Румынии. И у нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Al mismo tiempo, Ucrania es un país soberano, claramente puede formar parte de las organizaciones que quiera. El problema es que, bueno, obviamente esa clase de decisiones no vienen sin consecuencias. Al fin y al cabo, de todas maneras, Ucrania hoy no es parte de la OTAN y la OTAN incluso ha dicho que no va a intervenir en el conflicto, que lo único que va a hacer es limitarse a sancionar a Rusia y a colaborar con Ucrania con dinero y armamento. ¿Cómo están actuando el resto de las potencias en relación a este conflicto? Por ahora no se han metido militarmente. Lo que sí están haciendo es apoyar a Ucrania con recursos y además sancionar a Rusia. Acá tenemos que hablar del gas. Europa depende del gas ruso para no morirse de frío en el invierno, básicamente. Y acá tenemos que hablar del Nord Stream 2. Se trata de un gasoducto de 1.200 kilómetros, proyecto liderado por Gazprom, la empresa estatal rusa, que conectará a Rusia con Alemania y a Europa Central y del Este sin pasar por Ucrania. ¿Por qué eso es importante? Porque así Rusia dejaría de depender de sus gasoductos terrestres que atraviesan Polonia y Ucrania, que le cobran tarifas bastante altas para su tránsito. Y bueno, porque las relaciones no están muy bien, ¿no? Para dimensionar un poco la cosa, el Nord Stream 2 tiene la capacidad de suministrar suficiente gas natural de Rusia a 26 millones de hogares en Europa. Sin embargo, con la invasión de Rusia a Ucrania como parte de las sanciones, el gobierno alemán decidió suspender por ahora el proyecto. Lo loco es que ya está terminado, lo que falta es el proceso de certificación. Otra propuesta de sanción que se barajó, bastante grande, fue la de retirar a Rusia de la red SWIFT. La red SWIFT es la red que conecta globalmente a miles de instituciones financieras para realizar pagos de forma segura. Es una vía esencial para las finanzas mundiales. El problema es que retirar a Rusia de SWIFT dificultaría el envío de dinero dentro o fuera del país por parte de las instituciones financieras, y esto no solo perjudicaría a las empresas rusas, sino también a sus clientes extranjeros, por ejemplo, por los pagos de suministro de energía. Estados Unidos también anunció una serie de sanciones económicas para Rusia. Putin is the aggressor. Putin chose this war. Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia.
This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. Acá obviamente que hay que hacer un parate, porque Estados Unidos, de la mano de Biden, por supuesto que condenó el accionar de Putin y de Rusia, le dio un lugar bastante hipócrita, hay que decirlo, teniendo en cuenta la historia imperialista de Estados Unidos y teniendo en cuenta que hace meses nada más hablábamos del retiro de tropas de Afganistán, un país que invadieron por tantos años. Pero Estados Unidos, junto a otros, estuvo por mucho tiempo fogoneando esto que acaba de pasar. Y el mundo es una serie de hombres midiéndose, parece, y me parece que no hay que descartar el rol que eso tiene en cómo se dan las cosas, al igual que el ego de los líderes y el ego de los pueblos. China, como otro actor importante del mundo, la verdad que no se ha metido demasiado en el conflicto, pero sí se especula que si se intensifican las sanciones económicas a Rusia, esto podría generar un acercamiento mucho más fuerte de China a Rusia, sobre todo para darle su apoyo económico. Argentina, que viene de tener una muy buena reunión con Putin y al mismo tiempo está inmersa en negociaciones con el FMI, por lo tanto la necesidad de tener un buen vínculo con Estados Unidos, pidió que se calmen, habló de la soberanía de las naciones, le pidió a Rusia que cese su accionar en Ucrania. Y cantarle a Rusia con amor. Entonces, en conclusión, ¿existe la posibilidad de una tercera guerra mundial? Y de que algo puede pasar, pero no vamos a hacer futurología. Por ahora eso se ve muy poco probable. Por un lado, por la cuestión nuclear. En relaciones internacionales existe un poco este principio de la destrucción mutua asegurada en el caso de que se enfrenten directamente potencias nucleares. Por eso esto se evita y generalmente las potencias terminan participando de un conflicto apoyando a un bando o al otro, pero no se enfrentan directamente por este riesgo. Por otro lado, siempre está la cuestión económica. Europa depende del gas ruso. Rusia depende del dinero de Europa. Europa es uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos y así. Además, a Ucrania la han dejado completamente sola. Le mandan recursos, pero nadie se la quiere jugar más allá. Al punto que el gobierno ucraniano le está entregando armas a la población civil para que puedan atacar a las fuerzas rusas. Incluso hace propaganda sobre cómo crear tu propia molotov para poder defenderte. La OTAN, poniendo paños fríos en la situación, por supuesto que no ha dado ni un paso para que Ucrania forme parte de sus filas tampoco. El mundo es algo bastante más complejo que hablar de buenos y malos. Pero cuando se trata de la guerra, me parece que lo único certero es esto que dice el político Íñigo Errejón desde España. Argentina ya привезла горячий привет. Женщинам, мужчинам тоже. Спасибо, до свидания.